¿Qué tal, hermanos y amigos? Bienvenidos a nuestro estudio de la lección de Escuela Sabática. La lección número 6 está titulada La simiente de Abraham. Texto para memorizar 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En un pueblito, el reloj del escaparate del joyero se detuvo un día a las 9:45. Muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para saber la hora. Muchos llegaron tarde esa mañana porque un relojito en la vidriera del joyero se había detenido. ¡Qué representación precisa del fracaso del antiguo Israel! El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, Ezequiel 5:5, en el punto estratégico entre 3 continentes, África, Europa y Asia. Debían ser el reloj espiritual del mundo. Podríamos ahora leer este comentario y comprender claramente cómo hoy el pueblo de Israel tiene despistado al mundo cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Israel en una situación privilegiada, hasta geográfica en el mundo. El lugar donde Dios estableció a Israel era un lugar de obligatorio paso para muchos en los cruces a diferentes lugares. Por lo tanto, ellos eran los llamados a dar a conocer al verdadero Dios. Ellos eran los llamados a ser los representantes de Dios en el mundo. ¿Saben ustedes que hoy muchos creen que Israel aún es el reloj profético de Dios? Y hoy andan buscando el cumplimiento de todas las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento. Hoy viven buscando la estrategia de Israel para defenderse de las naciones árabes, de Rusia, de China, de todos los que supuestamente lo van a atacar. Mis hermanos queridos, Israel dejó de ser eso en el plan de Dios. Hoy, como vamos a ver en nuestro estudio, Dios tiene un Israel que es su representante en el mundo. No obstante, Israel, al igual que el reloj del escaparate del joyero, en cierto sentido se detuvo. Sin embargo, no fue un fracaso total porque en aquel entonces, como hoy, Dios tenía un remanente fiel. Este estudio se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra. Vamos a considerar cuáles fueron las promesas del pacto que el Señor hizo con Israel, cuáles eran las condiciones con las que se acompañaban, cuánto éxito tuvo la nación en cumplir esas promesas, qué pasó cuando desobedecieron. Más que todos los pueblos. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No cabe dudas al respecto. El Señor había elegido específicamente al pueblo hebreo para que fuera su representante especial en la tierra. La palabra traducida como especial en el versículo anterior, segulad, puede significar propiedad valiosa o tesoro peculiar. También es esencial recordar que esta decisión fue totalmente un acto de Dios, una expresión de su gracia. El pueblo en sí no tenía nada que lo hiciera merecedor de esta gracia, porque la gracia es algo inmerecido. Ezequiel 16:8 dice: Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este texto de Ezequiel nos ayuda a comprender el motivo por el que Dios escogió a Israel. No lo escogió, como dice Deuteronomio 7:6, porque fuera un pueblo especial o tuviesen algo sobrenatural. De todo lo contrario,
era un pueblo que no poseía cualidades. Podemos ver entonces nosotros algo que es cualidad de Dios. En esta elección, Dios demuestra su amor. Es el hecho sobresaliente en la escogencia de Israel y en la escogencia nuestra, la misericordia de Dios. Según el plan divino, los israelitas debían ser un linaje real y sacerdotal. En un mundo de maldad, serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que prevalecerían sobre el dominio del pecado. Apocalipsis 26. Como sacerdotes, debían acercarse al Señor en oración, alabanza y sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y debían ser ejemplos de una vida santa, los exponentes celestiales de la verdadera religión. Este era el plan de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el plan de Dios hoy? ¿Ha cambiado, hermanos y amigos queridos? Por supuesto que no. Dios hoy tiene un remanente, un pueblo también llamado a ser un representante en el mundo, a tener como estandarte la bandera del Evangelio en alto, a llevar al mundo un mensaje urgente en un tiempo realmente de estrechez. Eso que estamos viviendo hoy es el llamado de Dios a que nosotros no nos olvidemos de por qué hemos sido llamados. No hemos sido llamados por ser los mejores. Posiblemente estemos orgullosos de tener una verdad, de tener tantos privilegios. ¿Pero eso sería motivo de orgullo? Por supuesto que no. Lo que debe ser es motivo de responsabilidad nuestra ante la necesidad de un mundo en tinieblas, un mundo que se desangra. Acuerdo de tierras. Estamos en la parte para el lunes. Acuerdo de tierras. ¿Qué promesa hizo Dios a Abraham? Dios hizo una promesa a Abraham de darle una tierra muy buena. Esta promesa le fue repetida también a Isaac, a Jacob. José recordó a sus hijos la promesa del Señor, que Dios había prometido una tierra. El cumplimiento de esa promesa la podemos nosotros ver en Moisés entrando a Israel, a la tierra prometida, a que poseyera la tierra, Deuteronomio 1:8. ¿Pero había condiciones para entrar a esa tierra? Por supuesto que sí. Deuteronomio 28, 1 al 14 nos presenta claramente las condiciones. Ellos debían de tener una vida totalmente entregada a Dios, una vida de obediencia. Aquí en Deuteronomio se presentan las dos partes, la parte de la bendición, pero también la parte de la maldición. Dios anhelaba que se cumpliera en ellos sus propósitos y que ellos fueran realmente los que tendrían la bendición que Dios otorgaría para un pueblo que sería un pueblo especial sobre la tierra. Génesis 35:12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. A pesar de todas las promesas de tierras, esas promesas no eran incondicionales. Surgieron como parte de un pacto. Israel tenía que cumplir su parte del trato. De lo contrario, las promesas podían anularse. El Señor dejó muy en claro, más de una vez, que si desobedecían, la tierra les sería quitada. Levítico 26, 27 al 33. Es difícil imaginar cómo el Señor pudo haber sido más explícito con sus palabras. Creo que aquí vale que analicemos lo siguiente. También nosotros tenemos una promesa. No estamos hablando ahora de una Canaán terrenal. Estamos hablando de la Canaán celestial, la promesa del Señor de llevarnos con Él. ¿Son condicionales también hoy sus promesas? ¿Cuáles son las condiciones para que nosotros lleguemos allí? Hay condiciones. En el mundo cristiano escuchamos que no hay que hacer nada. Ya no hay que hacer nada. No hay que obedecer, no hay que ceñirse a ninguna ley.
ya solamente es creer. ¿Es eso verdad? ¿O hay algo que nosotros debamos hacer? ¿Nos salvaremos por hacer? ¿O nos salvaremos porque seremos guiados por el Señor, conducidos a hacer las cosas no como un mérito nuestro para tener derecho al cielo, sino como un resultado de nuestra relación con el Salvador? El Señor quiere llevarnos cada día de victoria en victoria por su gracia y por su amor incomparable. Israel y el pacto. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Jeremías 11:8. Desgraciadamente, la historia de Israel como nación fue mayormente un reiterado patrón de apostasía, seguido de juicios divinos, arrepentimiento y un periodo de obediencia, solo brevemente. Bajo los reinados de David y Salomón, controlaron la extensión total del territorio prometido. Interesante, vez tras vez, el pueblo fracasó, hasta que finalmente fue llevado cautivo. Y cuando el Señor Jesús vino sobre la tierra, entonces se pudo cumplir todo ese tiempo de negación. No lo reconocieron y finalmente lo rechazaron pidiendo su crucifixión. ¿Qué pasó con ese pacto? En el año 34 ese pacto fue terminado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dijo el Señor al profeta Daniel. Año 34. Hasta allí llegó ese pacto con el pueblo de Israel. Ahora, ¿encontramos hoy un remanente? ¿El Señor tiene un pueblo hoy que le represente en el mundo? A pesar del ciclo repetido de apostasía, juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en los siguientes pasajes? Isaías 4:3. El remanente que quede será santo. Miqueas 4:6 y 7. En aquel día cuando Dios se levante, habrá un pueblo remanente. Sofonías 3:12 y 13. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Aunque Israel fracasó, el Señor siempre conservó entre todas esas ruinas un remanente. Y como el dicho, entre las malezas surgen algunas flores. Dios siempre tiene fieles a pesar de la apostasía, a pesar de que algunas veces se ha visto casi anulado el plan de Dios. Pero Dios lo ha cumplido. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 10, 27 y 28? Mis ovejas oyen mi voz. Hace algunos años, una joven abandonó por completo su fe cristiana, fundamentalmente porque estaba desanimada por el pecado, la apostasía y la hipocresía que veía en su iglesia local. En realidad, no eran cristianos, decía, usando eso como excusa para renunciar a todo. Respondamos la siguiente pregunta sobre la base de los principios del estudio de hoy. ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente? Porque Dios tiene un remanente que nosotros no podemos ver. En otras palabras, hay una iglesia visible, pero lo que Dios ve es lo que nosotros no vemos. La iglesia invisible de Dios que Él solo conoce. ¿Quién conoce, María Eugenia, la sinceridad de los corazones? Solamente Dios. Solamente el Señor. ¿Cómo nosotros podemos juzgar eso? A veces nosotros los predicadores, en apariencia como que quisiéramos entrar en el corazón de los hermanos,
pero no podemos. Solo somos los que damos el ánimo, la amonestación, hacemos las invitaciones, pero Dios hace para todos nosotros el llamado, el cual Él sabe si aceptamos o no aceptamos. O sea que entonces no hay excusas. El Israel espiritual. Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora aquí encontramos algo bien interesante. Hoy la voz generalizada es que las promesas y los mandatos de Dios en el Antiguo Testamento fueron para el pueblo de Israel. Ya no hay pueblo de Israel. Nosotros, según esta idea, no somos israelitas. Entonces, la ley para los de Israel, el sábado para los de Israel, el comer los alimentos que Dios creó para nosotros saludables para Israel, todo para Israel. Ya hoy estamos bajo la gracia, estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto nos exime de esas responsabilidades porque eran para el pueblo de Israel. Tremendo error, hermanos y amigos queridos. Dios nunca ha dejado de tener un Israel. Pablo aquí claramente nos presenta cuál es la condición. Ya no hay una separación de un pueblo elegido por Dios. Hay un Israel en todo el mundo, no hay judío ni griego, dice Pablo. Todos somos uno. ¿Cómo entendemos nosotros esto? ¿Qué significa uno en Cristo? ¿Cómo así llegamos a ser el Israel espiritual de Dios? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en sus cartas claramente? No puede haber equivocación. Debemos comprenderlo sin ningún titubeo. Dios aún lidia con Israel espiritual. Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo, que lo llena todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. Profetas y Reyes, página 274. Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa. También debía compartir las verdades de la salvación con el mundo. Lo mismo puede decirse de la Iglesia actual. ¿Cómo es posible estar separado del mundo y al mismo tiempo estar en condiciones de compartir el Evangelio con el mundo? ¿Cómo nos ayudan las experiencias de Israel y el ejemplo de Jesús a responder esta pregunta? Hermanos y amigos, somos real sacerdocio, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Deberíamos nosotros cumplir con ese llamado del Señor? Dios siempre ha tenido un remanente. Nosotros formamos parte hoy de ese remanente. Tremenda responsabilidad, pero también tremendo privilegio. Bendiciones para todos.